El tema de las haciendas en el estado de Morelos, de la industria azucarera, de la industria de los ingenios por la caña de azúcar, es uno de los episodios más arraigados en la historia de México. Hablar de las haciendas de Morelos es meternos en un universo que puede ser totalmente distinto a lo que fue el país en muchos otros sentidos. Definen épocas, definen desarrollo, definen por momentos también explotación y definen periodos de la historia. El golpe de gracia a las comunidades indígenas o mestizas lo va a dar Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque el azúcar es un gran negocio. Una onza de plata podía valer lo que una onza de azúcar. Con tan solo contarles a ustedes la historia de las bardas movientes en el estado de Morelos, en los ingenios azucareros, les quedará absolutamente claro el origen del estallido de la Revolución Mexicana. En realidad fue un problema de alimentación o de acceso a los alimentos lo que detonó finalmente la revolución. La gente, cuando ya no tuvo qué comer, pues se lanzó a las armas y obviamente el descontento social generalizado fue terrible. Un clima paradisiaco, una impresionante vegetación y una gran ubicación hacen de Morelos una región privilegiada. No es difícil entender por qué los conquistadores instalaron aquí uno de los sistemas de producción más importantes de la época, las haciendas. Esta visión empresarial llegó junto con Hernán Cortés a la Nueva España cuando instituyó la caña de azúcar y el arroz como productos básicos. Una de las razones por las cuales llegaron los españoles a lo que hoy llamamos México es que estaban buscando una ruta para llegar a las Indias. Entonces el comercio que existía en la Edad Media se volvió cada vez más caro. Y entonces por eso los reyes europeos, particularmente los portugueses y los españoles, buscaron una ruta alternativa para llegar a Asia y poder continuar con el comercio de especias. Hernán Cortés tuvo el tino y, digamos, el colmillo empresarial para decidir que aquí en Nueva España, y dadas las condiciones del clima que había, se pudieran producir tanto la caña de azúcar para producir azúcar y también aguardiente de caña, que hoy conocemos como ron, y también el arroz. En 1520, durante la Guerra de Conquista y a sugerencia de sus aliados tlaxcaltecas, Cortés vino al Valle de Cuernavaca para derrotar a los tlahuicas, que eran aliados de los aztecas, y como se vislumbraba ya la lucha por la ciudad mexica, pues vinieron primero a derrotarlos a ellos. Cuando Hernán Cortés es premiado por el mismísimo emperador Carlos V por la audacia de la conquista, le entrega el marquesado de Oaxaca, es el marqués del Valle de Oaxaca. Cortés, inmediatamente que tiene ya el marquesado del Valle, empieza a introducir cultivos, empieza a introducir caña de azúcar, empieza a introducir verduras, frutas que no se conocían aquí. Se dedica a la cría también de ganado porcino, de ganado vacuno. Es decir, empieza a ver que hay una oportunidad importantísima para desarrollar toda esa región. El nombre de la hacienda de Cortés viene desde el año de 1530.
El señor Hernán Cortés construye un ingenio azucarero, uno de los primeros en Latinoamérica, aquí en el estado de Morelos, en un lugar que se llama Tlaltenango, que está a 20-25 minutos de aquí. Ese ingenio se llamó Hacienda de Cortés. 100 años después, en 1640, la sexta heredera del marquesado del Valle de Oaxaca, es decir, una descendiente del señor Cortés, decide demoler aquella hacienda y traérsela aquí. Aquí se llama San Antonio Tlacomulco. Los españoles eran muy pocos y necesitaron de la población indígena para la construcción del nuevo imperio. Por supuesto, Hernán Cortés tuvo a bien mantener a su lado a algunos locales de la época. En la vida del conquistador se alternaron amaciatos y matrimonios religiosos con quienes procreó a quienes heredarían su legado empresarial y, claro, de propiedad. Hernán Cortés tuvo dos hijos, bueno, tuvo más, pero dos. Martín Cortés, que era hijo de una española y de Cortés, que se conoce como Martín Cortés el Criollo, y un hijo de indígena, Martín Cortés el Mestizo. Solo uno de ellos, Martín Cortés el Legítimo, el que había tenido con su esposa española, es el que hereda el Marquesado del Valle. Entonces hay muchas haciendas que trascendieron a los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso XX, que seguían siendo propiedad de los descendientes de Cortés desde el siglo XVI. Tanto Hernán Cortés como Martín Cortés fueron promotores de la industria, de la agroindustria del azúcar. Algo muy importante en la época todavía cortesiana es que lo que se conoce hoy como la Hacienda de Cortés fue el segundo ingenio más importante en la época novohispana. Ahí se producía y se refinaba el azúcar que se distribuía por toda la Nueva España. Entonces, realmente el sentido de oportunidad de Cortés permitió que Morelos se convirtiera ya desde el siglo XVI en un enclave fundamental para el desarrollo de haciendas productivas. Y hay que decir que para poder trabajar el ingenio que creaba tanto el azúcar, que se producía a base de la caña, como el aguardiente, Cortés mandó construir un acueducto de más de 1,5 kilómetros de longitud. Durante los siglos XVI y XVII empiezan a darse estos grandes establecimientos de la hacienda azucarera. ¿Quién era el principal cliente, el principal mercado? La Ciudad de México. Entonces, la cercanía con la Ciudad de México hace que poco a poco se vayan haciendo todavía más grandes. ¿Cómo funcionaban estas haciendas? El problema de estas haciendas es que necesitaban cada vez más territorio. Entonces, ya desde el siglo XVI hasta el siglo XX, las haciendas se van a ir apoderando de las propiedades de los pueblos indígenas. Aquí empieza uno de los episodios más complejos con respecto a los campesinos y a las tierras, puesto que tenía una alta densidad de pueblos indígenas. Y entonces la encomienda, esta institución que después de la conquista y los años inmediatos de Hernán Cortés, la corona decide poner la encomienda, ampara de alguna forma el rey de España a algunos pueblos indígenas. Al ser reconocido por la Iglesia Católica, Martín Cortés el Mestizo reclama los territorios que le corresponden por herencia. Para 1549 los encomenderos de la Nueva España se unieron y conspiraron contra toda la corona. Sin embargo, no obtuvieron mayores consecuencias. Cuando Martín Cortés vuelve a la Nueva España, después de 20 años, los descendientes de los conquistadores encontraron una gran oportunidad para volver a pelear por sus intereses. Sin embargo, al fallar nuevamente, Martín fue juzgado en España, en donde permaneció hasta sus últimos días.
Leyendas hay varias aquí dentro de la hacienda, ¿no? Pero la hacienda fue construida en 1530 por instrucciones de Hernán Cortés y la construyó para su hijo Martín. Martín Cortés, que vivió aquí pues muchos años. El amate amarillo que está en el Jardín Malinche es un amate que debe tener 250, 300 años. Está adherido a la pared y las raíces son dedos, como dedos que están amarrados a la pared. Está firmemente agarrado. El amate está sobre la barda que fue, pues quizás una recámara o el comedor de la casa de Martín Cortés. Y del lado, la cara que da al jardín, pues están todas las raíces enormes. Y es un amate amarillo muy sui generis, porque los amates generalmente son de color pardo, cafés. Y este es amarillo fuerte. La decadencia de la primera generación del marquesado está marcada por el destierro y la desposesión, así como la muerte, impedidos para volver a la tierra que les dio cuna. Los ingenios fueron heredados por los hijos de Martín Cortés y su descendencia. El marquesado de Oaxaca duró 3 siglos, a pesar de diferentes batallas, pleitos, victorias y dificultades que enfrentó Hernán Cortés y su linaje. Las haciendas heredadas siguieron produciendo arroz y caña de azúcar durante siglos, ya que los terrenos morelenses ofrecían una fertilidad asombrosa, por lo que se convirtió rápidamente en el principal productor a nivel nacional. Durante el siglo XVII, estos ingenios se expandieron a una velocidad impresionante, instalándose a lo largo de esta centuria cerca de 30 nuevas haciendas y trapiches, más otros 14 ya en el siglo XVIII. Lo cierto es que el sistema azucarero pasó a ser en Morelos, como en gran parte del país, el núcleo fundamental de la producción, la economía y el control político de aquellos tiempos. Cocoyoc, palabra náhuatl que significa lugar de coyotes. Este complejo arquitectónico fue construido sobre 1600 y un siglo después recibiría el nombre de San Andrés Cocoyoc. Durante estos años, la producción azucarera aceleró su crecimiento debido a diferentes factores. Uno de ellos, el aumento de la población, por lo tanto del consumo de azúcar, además de la legalización de la producción de aguardiente de caña. La hacienda es una institución productiva muy importante que va a nacer en el siglo XVI, que se va a ir evolucionando y que va a llegar así hasta el siglo XIX, hasta inicio del siglo XX. Está por un lado el casco de la hacienda, que se divide en la casa grande, que de vez en cuando visitaba el dueño de la hacienda, muy pocas veces, la zona administrativa, la zona productiva, porque algo muy importante de las haciendas azucareras es que son la primera agroindustria. ¿Qué quiere decir agroindustria? Quiere decir que el producto de la tierra no simplemente se recibe, sino que además se procesa. Por la fertilidad de estas tierras, cerca tanto de Cuautla como de Cuernavaca, en el estado de Morelos, decide Hernán Cortés que es ahí donde se van a hacer las grandes plantaciones de caña, de cañaveral, para
poner trapiches e ingenios y empezar la industria azucarera. Porque Morelos tiene dos características: agua, como un clima semitropical. Esto hace que sea extraordinario los territorios. Años antes, por 1614, se edificó un molino de caña de azúcar que era movido por mulas, y podría ser este el inicio de una historia de éxito, ya que en los siglos XVII, XVIII y XIX, San Andrés Cocoyoc fue una de las mayores productoras de azúcar de nuestro país por volumen. Su arquitectura está basada en los antiguos fuertes españoles, una estructura que los colonizadores conocían y sabían construir, permitiendo la protección de sus tierras y su preciada producción. Los espacios abiertos, increíbles casas y bellos jardines son testimonio de lo que en aquella época representaba el poder económico de los hacendados y de sus familias. Sus muros construidos por las manos de indígenas nos cuentan maravillosas, pero también tristes historias. Hay tres grandes aspectos de las haciendas del Porfiriato que tuvieron un impacto en la Revolución Mexicana, y el primero de ellos es el despojo de tierras. Como las haciendas lo que hacían era ir acaparando poco a poco todas estas tierras comunales que se utilizaban normalmente para la producción de maíz y de los alimentos de los campesinos. Los campesinos poco a poco dejaron de tener la posibilidad de producir sus propios alimentos. Eran dueños de todas estas vidas y de todos estos trabajadores y estos campesinos que eran verdaderamente sojuzgados por la tienda de raya y por las terribles condiciones que impone el campo en el Porfiriato. El segundo aspecto tiene que ver con una costumbre que fue heredada de la época feudal, que es el derecho de pernada, por el que el hacendado podía disponer de las doncellas antes que su esposo. Esto es, cuando se casaba alguna de las mujeres que trabajaban en sus haciendas, el hacendado tenía su primera noche. La tercera de las costumbres compartidas por las haciendas del estado de Morelos tiene que ver con una institución que ha sido muy criticada: la tienda de raya. En Morelos sí llegó prácticamente casi a existir la esclavitud, porque los hacendados utilizaron mucho la famosa tienda de raya. Es decir, ellos mismos vendían productos y mercancías a los peones que trabajaban en las haciendas, de tal modo que era imposible prácticamente terminar de pagar sus deudas. Porque se acuerdan que no pagaban con dinero, sino pagaban con fichas. Y esas fichas pues impedían que siempre fuera imposible la liberación de ellos a través del pago de las deudas. Siempre la deuda iba creciendo y creciendo y creciendo, y quien se escapaba lo atrapaban los rurales de Díaz, o el ejército mexicano, o las propias guardias blancas de los hacendados. ¿Qué pasaba cuando moría el campesino? Que sus hijos heredaban esa deuda, que con el paso del tiempo, decimos, se iba haciendo más grande. Entonces ya tenemos la tormenta perfecta en varios siglos para las terribles condiciones que al final acaban los campesinos teniendo en el siglo XX y que fue el disparador del zapatismo y del movimiento de Emiliano Zapata. Y así vemos cómo las haciendas han impactado directamente a la sociedad mexicana a lo largo de la historia. Al explorar su pasado, podemos apreciar el esplendor de su presente, pues las haciendas continúan regalándonos increíbles experiencias, tanto para visitantes como para quienes trabajan en ellas. ¿Cuál es tu mayor satisfacción? Vemos a los turistas que salen maravillados de este lugar, los jardines son muy amplios, está todo podado perfectamente. Sí, pues hay que darle vista a la hacienda para que se vea bien. La gente hay veces que dice, no, pues te felicito por tu trabajo porque lo mantienes muy, muy bien. Lo verde es lo que le da vista a cualquier cosa, porque a la gente le gusta ver la naturaleza, pues.
La casa de los hacendados, ahora restaurada, es una máquina del tiempo. Sus grandes muros y amplias habitaciones nos dan una pequeña idea del estilo de vida de sus primeros habitantes. La exquisita decoración, esculturas finamente labradas, nos transportan a una época de ensueño donde a muchos nos hubiera gustado vivir, siempre y cuando fueras parte de la familia del hacendado. 400 años se dicen fácil, pero tanto tiempo también acumula un sinfín de anécdotas, las cuales, atrapadas en sus muros, han sobrevivido al paso del tiempo y forman parte de la historia viva de la hacienda. Hace no mucho tiempo, un niñito me decía que si aquí había fantasmas, me preguntaba. Él venía con su abuelito nada más. Y en la parte de allá donde está el edificio de los 900, hay un árbol que hace como un arco con las raíces. Y el niño me decía que su abuelito le había tomado una foto ahí y que en la foto se veía una niña a un lado de él. Dice, yo nunca la vi. Por eso me preguntaba que si había fantasmas. Pero no le supe decir si realmente esas cosas pasan aquí o no, porque le digo, a mí nunca me ha pasado nada de eso. Yo he andado caminando a cualquier hora de la noche aquí y nunca he visto ni he escuchado nada raro. Hay lugares por donde de repente pasas y se enchina la piel, pero nada raro más. Sí, una ocasión en la noche yo estaba en servicio de cafés. Te estoy hablando que fue del año 92, 93. Apenas empezaba. Venía del área del Trapiche, a un lado donde está el octágono. Venía yo caminando. Pasó una señora como a las 8 de la noche y me dijo, disculpe, joven, ¿va a haber misa? Le digo, no, señora, la misa se hace únicamente los domingos a las 8 de la mañana o 12 del día, actualmente entre 12 y 1. Le digo, ¿por qué? Perdone. Dice, es que acabo de ver unos monjes que van rumbo a la capilla. Le digo, así, dice, van como 4 o 5. Literalmente me lo dijo así, pero sí, créanme que yo viví una experiencia. Yo tengo una costumbre de venir a persignarme aquí a la capilla, tanto cuando llego, cuando me retiro. Y una de esas, estaba yo aquí en Chispa, salí a la 1 de la mañana, vine a persignarme y yo vi a una persona sentada. Y pues, antes de que llegara, yo dije, buenas noches. Pues yo pensé que no me contestó porque pensé que estaba haciendo su oración y me retiré. Sino cuando ya iba dando yo la vuelta para el estacionamiento, me entró la duda. Regresé y no había nadie. Su imponente arquitectura y su estratégica localización hicieron que muchas haciendas jugaran un importante papel en casi todos los conflictos armados que tuvieron lugar en el país. Fueron cuarteles, escondites, centros de acopio de armas y municiones. Incluso se utilizaron para la producción de alimentos y materiales para apoyar a una u otra facción. Sin embargo, de todas las guerras, hay una en la que las haciendas prácticamente fueron el principal detonante: la Revolución Mexicana. Lograda la independencia en México, se eliminó la esclavitud, el sistema de castas y el pago de tributo, que marcaron un gran desequilibrio social. A pesar de todo, las haciendas continuaron como sistema productivo, iniciando años después su etapa de mayor esplendor, el Porfiriato. La hacienda de San Antonio del Puente, edificada en el siglo XVIII, es un claro ejemplo de ello. Uno de los momentos de gran despojo, y esto va a ser muy impresionante y a mucha gente no le va a gustar, es la Reforma. Si en el siglo XVI, XVII y XVIII la corona española, al menos en el papel, respetó la propiedad comunal de las tierras, en la práctica no, pero al menos en el papel las leyes protegían a las comunidades indígenas. Con las leyes de reforma cambian todo, porque las leyes de reforma despojan a las comunidades, a los pueblos de estas propiedades, de estos ejidos. El gran despojo va a continuar a partir de la reforma. El gobierno de Juárez es crucial y, por supuesto, el golpe de gracia a la propiedad comunal lo va a dar Porfirio Díaz. Entramos al siglo XIX, a finales en el Porfiriato, eran verdaderamente las cosas
una de las empresas más importantes que tenía el Porfiriato para el consumo interno. Nada más hay que pensar, durante mucho tiempo, la producción de azúcar en México dependía prácticamente de los ingenios y las haciendas azucareras de Morelos. México llegó a tener el segundo lugar de producción mundial de azúcar en el Porfiriato, por lo cual las haciendas y las tierras de Morelos se hicieron absolutamente importantes. Cuando se produce el azúcar en el trapiche, hay un segundo proceso en el cual se permite generar un fermentado que después se destila en alambiques y se va destilando hasta obtener licores. Imagínense ustedes que fue tan importante la calidad de los productos que se hacían, que salían de esta hacienda, como el aguardiente y el azúcar, que en la Feria Internacional de París en 1889 obtuvieron una mención honorífica. El cultivo de caña requiere, decíamos, de clima y requiere de agua. Para moler la caña se necesitaban molinos y se usaban molinos de agua. El agua no solo servía para regar, sino servía también para moler la caña. Y los grandes terratenientes, los grandes hacendados de Morelos, decidieron a su vez comprar una maquinaria para el procesamiento de la caña muchísimo más moderna y muchísimo más poderosa de la que tenían anteriormente. ¿Qué sucedió? Pues que en muy poco tiempo se empezaron a quedar sin caña de azúcar. La revolución industrial trajo consigo la capacidad de producir en grandes cantidades. Generó riqueza para algunos, pero también miseria para otros. La historia de la hacienda de San Antonio del Puente nos ayuda a comprender la manera en que esto afectó a la sociedad. Cambios de régimen, oferta y demanda de productos, guerras y expropiaciones involucraron en diferentes etapas a las haciendas. Poco antes de que estallara la revolución, la hacienda dejó de producir azúcar y se enfocó únicamente en el aguardiente. Y tras la revolución, las más de 3.700 hectáreas que tenían, imagínense ustedes, 3.700 hectáreas, se repartieron en los pueblos de la región y la hacienda se quedó únicamente con 42. Pasado el tiempo, la hacienda decidió enfocarse en la producción de arroz. Algo característico de este lugar fue la primera hacienda en que tuvo una máquina hidráulica gracias a lo que viene siendo el acueducto, que tenía una fuerza increíble para el molino de todo el azúcar. Tenemos un ícono muy fuerte en la parte de la gastronomía que se llama Restaurante La Molienda, que precisamente es donde había la molienda en el tema del ingenio azucarero que teníamos antes. Entonces, en esa parte de la molienda están los arcos representativos muy emblemáticos en donde salen en la película Los Gavilanes, en donde la chica muere. De ahí en esa parte tenemos al lado el chacuaco, que es también una parte muy representativa de la hacienda. El ferrocarril, el telégrafo, la electricidad y otros desarrollos tecnológicos distinguieron el Porfiriato. México era una potencia en la producción y exportación de los productos de caña como el azúcar y el aguardiente, así como de muchos otros productos agropecuarios. Sin duda una época de gran crecimiento para el país. Pero a medida que el poderío económico crecía gracias a las diversas industrias, también lo hacía la desigualdad entre pobres y ricos. En la época porfiriana, la producción continuó y sucedió que estas haciendas de origen colonial fueron poco a poco apropiándose de muchísimas tierras comunales que eran de las comunidades indígenas campesinas. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, si estos eran los linderos de las tierras comunales con los linderos de las haciendas azucareras, como los hacendados necesitaban más tierra, empezaron a mover las bardas y a sembrar caña. Y cada día que necesitaban más caña, pues volvían a mover las bardas para tener más caña, porque las máquinas nuevas eran devoradoras de caña de azúcar.
Y eso fue generando poco a poco un malestar muy grande que estalló finalmente en la Revolución y con toda la revuelta de Emiliano Zapata. Entonces, claro, necesitaban más caña y más caña y más terrenos y más terrenos, y las bardas se movían hasta que llegaban a los mismísimos jacales de los campesinos morelenses que, claro, protestaban. La apropiación de tierras por medio de las paredes movientes, el derecho de pernada y la tienda de raya son algunos de los elementos que la mayoría de nosotros reconocemos como catalizadores de la revuelta civil. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue que al despojar a los campesinos de sus tierras, no solo se obtenía una expansión de hectáreas, sino que se ocasionó la privación de una de las necesidades básicas del ser humano. En realidad fue un problema de alimentación o de acceso a los alimentos lo que detonó finalmente la revolución. La gente, cuando ya no tuvo qué comer, pues se lanzó a las armas y obviamente el descontento social generalizado fue terrible. Les invitaban entonces a los campesinos que ya se habían quedado sin tierra y donde las bardas llegaban hasta los jacales, que trabajaran en las haciendas en condiciones paupérrimas. Prácticamente eran dueños y señores. Por eso también la revolución en Morelos tuvo una virulencia y una violencia que no se conoció quizá en otras regiones del país. Aún podemos visitar los lugares que funcionaban de calabozo dentro de las haciendas, en donde se castigaba con gran crueldad a quien cometía alguna falta o simplemente no era del agrado del hacendado. La esclavitud legalmente no existía, pero sí el abuso y la explotación alcanzaron niveles intolerables, lo que en términos económicos convirtió a la producción de azúcar en uno de los aspectos fundamentales para el porfiriato. Por eso los propietarios no dudaron en apoderarse de tierras con tal de aumentar su producción. Muchos comenzaron una lucha legal, pero siendo el gobierno conspirador de esta gran industria, todo el sistema se inclinaba siempre a favor de los hacendados. Pero así como lo tuvieron en estos grados de explotación, en estos grados de abuso y despojo, evidentemente se convirtieron en el enemigo número uno de muchos revolucionarios, el principal de ellos, Emiliano Zapata. Hay que decir que Emiliano Zapata no era un hombre pobre, él era dueño de tierras, también tenía esta cantidad de mulas, porque ¿quién transportaba esas cañas a los ingenios? Pues las mulas. Él tenía un negocio próspero, él tenía tierras también sembradas. Entonces, esta idea de que Zapata era pobre hay que desterrarla. ¿Por qué? Porque incluso nos da una idea muchísimo más heroica, por llamarlo de alguna manera, muchísimo más loable con respecto a Zapata, de ayudar a los que no eran dueños y a los que tenían verdaderamente que perder todo. La reivindicación de Zapata cuando se levanta en marzo de 1911 es exactamente la restitución de tierras que les habían sido despojadas a los pueblos y tierras donde los hacendados no tenían manera de comprobar sus títulos con títulos de propiedad que les pertenecían. Tanto ha pasado dentro de estas haciendas que no es de extrañarse que los relatos y leyendas abunden. Tesoros ocultos de los antiguos dueños, túneles utilizados en las diferentes guerras y, por supuesto, las historias de aquellos que por alguna razón se rehúsan a dejar estos lugares a pesar del tiempo. Viene la gente y me pregunta, oye, ¿y espanta? Pues muchas veces decimos lo que es la realidad. Son mejor espantan, pero no son malos porque seguimos nosotros aquí. ¿Sí? Hemos visto que en este edificio, lo que es en Huertos 2, está en la habitación 273, que ese edificio es nuevo, pero uno hace su recorrido lo que es en el transcurso de la noche y siempre está una luz prendida. Y pasó la ocasión de que me dijeron, señora, ¿sabes qué, Santos? Toma una foto, pero que sale bien bonito lo que es la fuente. Sorpresa, ¿no? Le tomo la foto y no salen ellas. Salió todo el fondo, excepto ellas. Teníamos un evento muy importante y me dicen, compañero, toma una foto, ¿sí? Está así la periquera, se toma la foto y sin brazo. Lo chistoso de que a la semana le mordió un perro en la mano. Igual lo que es en el área del río, hay un elevador.
Sí, unas señoras se fueron fascinadas. La verdad, venían de gobierno, un grupo grande, y tomó una foto y les pareció una cara aquí. Con el inicio de la revolución, las haciendas dejaron de ser productivas, pero siguieron teniendo un papel importante durante todo el conflicto. En ocasiones sirviendo a los revolucionarios y en otras a los realistas, dejando en el camino sus tierras regadas con sangre de ambos bandos. Las haciendas fueron el detonante principal de la Guerra Civil en México. Como sabemos, la victoria fue de los revolucionarios, quienes lograron su cometido: mayor igualdad y justicia social. Pero este logro revolucionario significó el fin del sistema, que durante cientos de años había mantenido funcionando a las haciendas. Emiliano Zapata, en el momento en que logra controlar el estado de Morelos hacia 1911 y de ahí para adelante, lo que hace es parar prácticamente la producción de los hacendados y repartir las tierras entre su gente y entre los pueblos que habían sido despojados. Esto trastocó totalmente las haciendas. Haciendas que tenían miles de hectáreas desaparecieron, y luego vienen los periodos de repartición de tierras. Con eso las grandes haciendas prácticamente desaparecieron. Pero claro, ¿de qué te sirve a ti un montón de piedras? Porque muchas de ellas fueron quemadas, muchas de esas haciendas fueron quemadas durante la Revolución, sin un terreno productivo. Inicia una nueva era para las haciendas. Lo que antes eran inmensas extensiones de terreno, quedaron reducidas, en los mejores casos, a un par de hectáreas. Por eso esta etapa fue una lucha por sobrevivir. Los dueños, desesperados por tratar de rescatar su patrimonio, comenzaron a buscar nuevas alternativas para lo que quedó de sus tierras. Los ingenios terminaron formando parte de cooperativas, y las haciendas que habían tenido esos caserones inmensos, estas grandes tierras todas trabajadas, esos grandes jardines, se fueron fraccionando. La historia nos cuenta de los grandes logros de la revolución. Lo que no se dice es el efecto negativo que tuvo en la productividad agraria de los estados, donde las haciendas fueron desmanteladas y se repartieron sus tierras. No cabe duda que fue un sistema injusto y en muchos casos cruel, pero se convirtió en un medio altamente efectivo para producir. Si bien es cierto que la revolución y la reforma agraria devolvieron la tierra a los pueblos, esto terminó desarticulando la gran unidad de producción, que era la hacienda. Al fraccionarse la tierra va a ser menos productiva, es decir, cada ejido va a ir quedándose con un trozo de agua. Por eso lo que presenciamos es, del porfiriato hasta hoy por hoy, una paulatina decadencia de la industria del azúcar en Cuernavaca. La fertilidad sigue, las haciendas siguieron. Tras la revolución, muchas cayeron en manos de los revolucionarios, después fueron abandonadas. Y a mediados del siglo XX surge una nueva industria, el arroz Morelos. Entonces hay haciendas ahora dedicadas no nada más a la caña, sino también al arroz. Cuando empecé a trabajar tenía 29. El arroz aquí llegaba, pues, como quien dice, verde, pues, y se ponía a secar aquí y ya se traía y ya aquí se limpiaba en esta maquinaria. No, esta maquinaria de andar como en unos 50 años, mínimo, porque se dejó de usar como en el 70 y tantos. Pues es muy bonita la hacienda porque hemos trabajado y gracias a Dios, 30 años, pues yo creo que eso nos avala como para hablar bien de la hacienda.
Muchas de las haciendas fueron abandonadas, dejando a la naturaleza reclamar su espacio. Otras continuaron en el negocio de la producción agropecuaria, cultivando arroz o flores, o inclusive criando ganado. Sin embargo, algunas, como la de Temisco, tuvieron usos fuera de lo ordinario. En la que estamos, más o menos llegó a tener una extensión de la cuarta parte del estado de Morelos, para que se den ustedes una idea. Y esta parte de la hacienda de Temisco fue vendida a un grupo de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se hace es crear una especie de campo de concentración en esta hacienda. La compran los japoneses y aquí llega un poco más de 500,000 de ellos y empiezan a cultivar. Es autoconsumo lo que ellos hacen y viven varios años aquí hasta que termina la guerra y bueno, pueden reintegrarse a sus comunidades. Las capillas, que antes eran para el uso exclusivo de los hacendados y de los que vivían dentro de las haciendas, también abrieron sus puertas para toda la comunidad. La capilla de Temisco, por ejemplo, fue construida a finales del siglo XVI y actualmente está dedicada a la Virgen de Guadalupe, y en ella se ofrece misa para la gente de la localidad. Eventualmente, la producción de arroz dejó de ser negocio para la hacienda de Temisco. Fue entonces cuando los dueños decidieron convertirlo en un parque acuático. Algunos de sus mayores atractivos son sin duda los vestigios de lo que antes se hacía en ella, así como lo que hoy se ha logrado rescatar de la construcción original. El Chacuaco de los Hornos se erige imponente. En el área de lo que era el Trapiche, aún podemos ver la maquinaria importada desde Francia, la cual, movida por la fuerza del agua, servía para moler la caña de azúcar. Cuando empezó la revolución, había aproximadamente 110 haciendas en el estado de Morelos. Al fin de la lucha, quedaban menos de la mitad. Y con el tiempo dejaron de producir arroz o caña de azúcar, quedando muchas de ellas abandonadas. Estas haciendas, en su mayoría, estuvieron en posesión de sus dueños antiguos. Lo que hicieron fueron o se perdieron y quedaron en ruinas. Entonces, es curioso que al final se hayan salvado por la iniciativa privada en hoteles o en museos. He trabajado en hoteles que son edificios y nada que ver con una hacienda tan maravillosa que cuenta con muchos jardines, muchos salones. Entonces la gente viene aquí a Morelos a disfrutar lo que es el clima, los jardines. Fíjate que tenemos 284 habitaciones, tenemos un spa, tenemos un campo de golf de 9 hoyos, tenemos servicio de restaurante y sobre todo salas de trabajo para convencionistas. Aquí también se han sucedido cosas importantes. Fuimos sede de ese magno evento como es Amnistía Internacional. Gente de todo el mundo que llegaba a este lugar y bueno, sobre todo sentirse tranquilo en un lugar seguro como es el Hotel Hacienda Cocoyoc. Las haciendas prácticamente eran los cascos, las casas principales, algunos trapiches por ahí. Aprovecharon pues, las ruinas y los viejos cascos de las haciendas para convertirse en o balnearios o en hoteles que hoy los conocemos ya como incluso hoteles boutiques y que le han dado nueva vida a las haciendas. Estamos hablando ya de 500 años ahorita prácticamente de la construcción de esta propiedad y si ustedes la han recorrido, la han visto que la hemos conservado pues como un patrimonio ya no de Morelos, sino un patrimonio de México. Entonces, pues hay una leyenda aquí que todas las novias que se casan ahí en el Jardín Malinche, si se toman la foto en el amate amarillo, pues la raíz del amor va a quedar para toda la vida por lo como están de firmes las raíces. Y esa es una leyenda que, aparte que nos ayuda a vender mucho, ¿verdad? Pues es una realidad, porque no hay novia que no se tome una foto ahí. La hacienda es del siglo XVII. Tiene escenarios pues muy bonitos, entonces pues es uno de los lugares más bonitos ahorita de Morelos para bodas. Sí. Pero hay que decirlo, desde la época colonial han sido sustento económico importante de las comunidades en las que están enclavadas. Hoteles, parques acuáticos, museos, centros históricos, salones de eventos. Desde la colonia hasta la actualidad,
Las haciendas siguen siendo parte inamovible de nuestra historia. Así de importantes son las haciendas de Morelos.